Bienvenidos todes al programa de educación y cultura Diálogos Compañeros de la Radio Germán Abdala. Producción y conducción, militantes de Patria Compañera. Nuestras vías de comunicación: Facebook, Patria Compañera; Instagram, Patria Compa; Twitter, Patria Compañera. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Miren a quién tenemos acá presente hoy. ¿Cómo le va, Alicia? Compañero? ¿Cómo anda usted? Bien, muy bien. Feliz de volver al programa, feliz de estar bien, de estar un poco mejor. Y nada, con toda la emoción que es hacer esto, que es nuestra vida, la comunicación. Yo ya sabía del programa 2 días antes, ya me empezaron comentarios, hoy me llamaron también del ministerio. Por Silvia, tu amiga y compañera. Sí. Así que fue una charla entre amigas y bueno, también quiero acompañarte y volver al programa porque es nuestra forma de donde nosotros también contamos lo que nos pasa, lo que se viene trabajando, que estuvieron haciendo tareas de capacitación, que estuvieron haciendo un guiso comunitario, que estuvieron con actividades por doquier, y también reforzando en esta etapa, porque aunque los medios te quieran meter en esa carrera de los cargos, porque donde escuchás es la batalla por los cargos. ¿Por qué? ¿Por qué están pensadas las campañas para hablar de cargos y no hablar de propuestas? Porque la situación que estamos viviendo es herencia de la mala gestión de Cambiemos. De Cambiemos, sin duda. Entonces, por eso no quieren discutir propuestas, contactos, no quieren abrir el debate a las necesidades, porque se quedan esto, o en la chicana, como Macri pegándole a Fernández. Fernández dijo un número. Si yo te digo realmente los números que se hablaban al principio de la pandemia por la situación de nuestro país, con lo difícil que iba a ser nuestro país la gente que no pasa nada, esto es una gripe. Bueno, hubo mucha gente, pero mucha gente que hasta el día de hoy. Hay que decir que hay municipios que están ofreciendo sorteos para que la gente se vacune. Exactamente. Entonces, con todo eso, Alberto dijo, yo prefiero un 10% más de pobreza que no tener que estar llorando más de 100.000 cosas. Eso lo agarró Macri, porque claro, tuvimos. Pero los primeros números, yo te doy los datos que me dieron compañeros médicos que son de ATE, que me acercaron números, y los números primarios eran de 2 millones. Claro. Así que la rápida respuesta, yo creo que todo estuvo muy bien, no fue lo óptimo, obviamente. Tardó, me estoy riendo los comentarios. Somos fuertes los morochos. Bueno, che, los blanquitos también, ¿eh? Vos estuviste mal también. Bueno, lo hago a modo de introducción de lo que nos ha pasado en los últimos días. Exactamente. Y llorar también un poco de tristeza que nuestro país se vea involucrado. Ya lo sufrimos con Menem cuando le vendió armas en contra de un país hermano que nos ayudó en Malvinas. Exactamente. Yo me sentí muy mal, y con lo de Bolivia peor. Apoyar un golpe de Estado es lamentable. Entonces, seguimos, te doy las gracias, me llegaron los mensajes de todos y todas, así que bueno, acá estamos. Muy bien, vamos para adelante, compañero, vamos para adelante. Y además, como vos decís, la verdad es que a mí, ¿sabés qué es lo que me interesa contar? Me interesa contar cuántas vacunas llegan, Ay, qué lindo. Me interesa contar cuántas vacunas se dan. Y no es que no me interese contar las muertes, porque una muerte o 100.000 muertes siempre es un dolor para alguien. Entonces es lo mismo. No hace el número a la tragedia de que alguien fallezca, de que haya familias con el dolor. Todos tenemos un amigo, un pariente, alguien que es un dolor
que tenemos hoy en día. Entonces, la verdad que contar cuántos son, si son 1 o 10, me parece absolutamente miserable. Yo lo que quiero contar es que las vacunas llegan, que llegan vacunas, las que se pueden conseguir en un contexto mundial donde es, la verdad que una rapiña conseguir una vacuna, y que aún así Argentina tiene más de 30 millones de vacunas dando vuelta, de 36 millones, sí. enorme de la población con la primera vacuna. Provincia de Buenos Aires, personas con más de 35 años pueden ir a vacunarse libremente. Esos números son los que nos importan. Totalmente. Más que otra cosa. Bueno, vamos a pasar un primer parroquial que nos interesa de las actividades que estamos haciendo con la agrupación. Queremos contarles que el sábado 17 a las 17:30 horas, nuestra agrupación, junto con otras 10 agrupaciones de aquí, de la ciudad de La Plata, vamos a realizar la presentación del libro La ESI en el proyecto institucional, de la autora Andrea Beratz. Es un libro sobre educación sexual integral que recoge muchos testimonios de chicos y chicas, por lo tanto es muy interesante. El primer libro de la autora, ¿Dónde está mi ESI? Ese es el libro de los testimonios, fue un libro muy vendido, muy importante, y en este segundo libro ella presenta algunas alternativas de articulación para poder integrar las cuestiones de la ESI con los proyectos institucionales. Así que, bueno, junto con las agrupaciones con las que articulamos y por supuesto con Patria Compañera, los invitamos el sábado acuérdense que el sábado 17 a ver a las 17:30 por nuestro canal de YouTube este conversatorio con la autora de la presentación del libro. Algunas cuestiones interesantes que pasaron en estos días, Walter. Bueno, la elección de Elisa Loncón como presidenta de la Convención Constitucional de Chile, y ojalá esto nos permita no solo eliminar una constitución que dejó como herencia la dictadura militar de Pinochet, sino también pensar en que de a poquito los países de América Latina empiecen a pensarse como países plurinacionales, ¿no? Claro. La llegada de Elisa Loncón me parece que tiene que ver un poco con el reconocimiento, ojalá, de Chile, de reconocerse como un país plurinacional. Otra cuestión que queremos repasar es el acampe que hubo en Plaza de Mayo por la liberación de la compañera Milagro Sala. 2000 días de reclusión lleva Milagro. Bueno, hoy un poco vos decías lo de Macri, Bolivia. Bueno, Morales también está metido en esto. Nos da mucha vergüenza como país latinoamericano esta situación, y nos da mucha impotencia y mucho dolor la situación de Milagro en particular. Una mujer presa por ser mujer, por ser india, por ser negra, por ser luchadora, por enseñarle a los oprimidos a mirar a los ojos del patrón, ¿no? No pareciera que para muchos no hay delito más grande que ese, digamos, ¿no? Y la verdad es que, bueno, la condena que llegó ahora en el 2021 fue 5 días antes de las elecciones de Jujuy, así que esto, como dicen en algún programa de televisión, es el nado sincronizado, ¿no? Toda una serie de acciones políticas, mediáticas, judiciales, que tienen mucho que ver con atacar a nuestros militantes populares, y después de 2000 días volvemos a pedir, como lo pedimos en el día 1, libertad para la compañera Milagro Sala. Que ya es vergonzoso, porque en ninguna condición de lógica podemos tener tantos días presa a una compañera. Realmente, bueno, es lamentable y me parece que tiene que transformarse en un operativo clamor por la libertad de Milagro. Es urgente. Es urgente. Y la verdad es que también retomando la cuestión de Milagro, pensemos que
la provincia de Jujuy es una provincia donde en un momento determinado, esto lo fuimos sabiendo de a poco y ahora estamos en condiciones de afirmarlo, no como una fake news, sino cada vez con más datos, donde se empieza a armar el golpe de Estado a Evo. Recordemos la presencia de la hija de Trump, esa reunión que hubo con Macri, Morales y todo un grupo de representantes del Grupo de Lima en la provincia de Jujuy. Y después, bueno, nos encontramos con que había 40.000 cartuchos de gendarmería, tanto de gas, de gases lacrimógenos como de gases paralizantes, otra serie de armas que ni siquiera están, ni siquiera están contabilizadas en los depósitos. Con lo que significó en ese momento el riesgo de vida para Evo Morales, para el compañero García Linera. Evo Morales contaba hace muy poco cómo se le había ofrecido dinero a su propia guardia para que lo entregara. Claro. Un país como Perú, evitando que para llegar a México pues, pasaran por el cielo peruano. Y ahí la rápida intervención del presidente de México, de López Obrador y de Alberto Fernández fueron quienes realmente salvaron la vida de Evo, de Álvarez Linera y de otros compañeros que pudieron salir ese día, ¿no? Sí. Fue una cuestión de minutos, minutos. No que avanzaran sobre la vida por la vida de Evo. Y esto te duele porque nuestro país tenía una tradición de muchísimos años, a través de la doctrina de Drago, de respetar la autodeterminación de cada pueblo, esta costumbre que tenían los norteamericanos de su patio trasero invadirlo cada tanto. Bueno, ahora están con una avanzada total. Fujimori no reconoce su derrota, aunque ya ayer oficializaron, y han avanzado sobre su eterno rival que es Cuba, de una manera impiadosa, porque utilizan los medios. Exactamente. Los medios y las redes sociales. Por eso hay que tener mucho cuidado, informarse bien. Cuba ha desarrollado toda su política de Estado en medio de bloqueo que ya lleva más de 50 años. 60 años, claro. 60 años. Exactamente, 60 años de bloqueo. Porque cuando hablan de Cuba, se olvidan de contar eso. Dicen, claro. La pobreza en Cuba. Claro, viví 60 años bloqueado. A ver, ¿cómo? Bueno, la China comunista le envió 2 barcos para la atención de la problemática de salud de los cubanos y no lo dejaron entrar. Eso no lo cuentan, ¿viste? Tal cual. Eso no lo cuentan. Por eso te entiendo perfectamente, pero no queremos que quede en un ámbito solamente de militantes. En el ideario de la gente hay que cambiarle culturalmente esto que nos pasa a cotidiano, ¿no? Entender que esta fue un plan de saqueo, de beneficio, por ejemplo, para la familia Macri con el correo, y así todo oscuro, todo teñido de una discusión, cuando uno acá, ¿sabías que hoy se cumplen 11 años de la ley del matrimonio igualitario? Otro otorgamiento de derechos. Exactamente. Yo creo que el periodo de Néstor y Cristina tiene las efemérides más importantes de los últimos años, porque todos los meses había algún evento. Pero importante. Vos pensás en Néstor y Cristina y creces en orgullo. Pensás en Macri y creces en vergüenza, porque todos los días se destapa una cosa nueva, digamos. Claro. Cuando vos pensás que en localidades como Sacaba, como el norte de Bolivia, fallecieron personas con armamento argentino, vos decís, ¿dónde estamos parados? Esto pasó en la década del 70. Y es claro, es la pata civil de la dictadura, o sea, ¿por qué nos sorprendemos? El mismo plan que en su momento fuera el Plan Cóndor. Pero bueno, a todo esto, como vos decís, hace minutos, el Instituto Gamaleya dio el ok de que están bien las primeras
producción de vacunas Sputnik en Argentina, así que ya van a volver y se pueden aplicar. Así que hace minutos que lo escuché. Esto como decís vos, ¿no? Cada vez más otorgación de derechos, el gobierno entendió que la situación de los formadores de precios había llegado de manera muy fuerte a los bolsillos, y se va a adelantar las cuotas en las cuales se había decidido pagar el aumento del 35%, en el caso, por ejemplo, nuestro de los estatales. Hoy Walter Correa claro, porque hay un shock económico que hay que poner. Si nos ponemos a discutir quién tiene razón, se nos va a ir y la gente tiene un cansancio ya de esta discusión de la inflación. Bueno, la ponemos. Decidimos ponerla en cosa, y no es una cuestión electoralista, porque si vos te pones a pensar toda la discusión salarial, donde ya daban un 35% de aumento, ganándole unos puntitos a la inflación del año pasado, la interanual, se dio a principios de marzo. Así que no era una cuestión electoralista. Pero también es cierto que hay un compromiso fuerte con con que el salario le gane a la inflación, y eso se viene cumpliendo, ¿no? Lo que pasó en el Congreso cuando Cristina y Massa se unieron y le dieron el 40% de aumento a los empleados, y todo esto va marcando como una línea donde realmente se le pueda combatir a la inflación, que ya sabemos que no es algo fácil de combatir, como decía Macri, a esto se arregla en 2 días, muy alegremente sentado en una mesa, ¿no? Y antes de darle la palabra a Nadia para la actualidad, queremos contarles que, bueno, esta tristísima situación del avance de la enfermedad del coronavirus, que como decíamos con Walter, más allá de cualquier lectura política, tenemos que sobreponer por encima la lectura humana sobre esta situación. El gobierno de Alberto Fernández ha decretado 5 días de duelo debido a los 100.000 casos que ya llegamos de coronavirus. Seguramente la enfermedad iba a llegar aquí, nos íbamos a enfermar, con más o menos cuidados la enfermedad nos iba iba a llegar hacia nosotros de alguna manera, con la suerte de salir de ella, con la desgracia de no poder salir. Pero lo más terrible son las situaciones y el llamamiento a la irresponsabilidad que han tenido muchos sectores políticos. Desde este espacio, que es un espacio de comunicación popular, llamamos a la coherencia para saber que en el momento del carancheo político a veces se le va la vida a otros, ¿no? Así que... Exactamente, muy claro, Ali. Dicho esto, la invitamos a Nadia con la actualidad de la semana. Buenas, Nadia. Hola, ¿cómo están? Un placer saludarlos, Walter, Alicia, y a todos los que nos están escuchando y mirando hoy en el programa Diálogos Compañeros. Bueno, vamos a empezar con la actualidad de hoy hablando un poco sobre 2 noticias que llegan de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia. La primera es que esta semana se extendió en algunos distritos la presencialidad, o sea, la carga horaria de presencialidad. Esto se fue aplicando a partir del lunes pasado en los establecimientos de los distritos que se encuentran en fase 3 y 4. Además, también se habilitó el regreso de las clases presenciales de las modalidades de formación profesional, centro de formación laboral, los CEF, los centros de educación física, siempre y cuando las actividades sean al aire libre, y educación artística, las escuelas estéticas, educación de adultos, psicología comunitaria y psicología social, así como también las prácticas docentes en los institutos de formación superior docente y las prácticas profesionalizantes. ¿De qué se desprende esta decisión? De acuerdo a los datos relevados de la Gobernación,
Hay 98 municipios en fase 3 y 4 que estarían en condiciones de incrementar la carga horaria. Esto también tiene que ver con el funcionamiento de las instituciones y también con la aplicación del protocolo establecido por el plan jurisdiccional. Si va a depender de cada establecimiento si se puede o no incrementar. Teniendo en cuenta que desde la plataforma Cuidar Escuelas arrojaron las siguientes cifras de contagios de marzo a junio en las escuelas, con un porcentaje de 1.3 estudiantes contagiados y 5.5 docentes y no docentes. También cabe mencionar que hay 36 distritos que todavía no salieron de fase 1 y 2, que siguen con clases virtuales, y no hay ningún distrito en fase 5 todavía, a pesar de los planes de vacunación y todos los protocolos que se están implementando para incrementar la presencialidad en las escuelas. Y también otra noticia que se desprende de la Dirección General de Cultura y Educación tiene que ver que también se lanzó el protocolo para la apertura de cocinas y salones comedores en las escuelas. También en la medida que el plan jurisdiccional lo permita y la infraestructura de las escuelas también, esta semana se implementó la apertura de comedor, dando alimento, también se sigue dando el módulo alimentario y además se puso la merienda reforzada, además de abrir el comedor. La inversión del gobierno provincial para llevar adelante este servicio de merienda reforzada fue de un 327% más desde marzo del 2020 a la actualidad, pasando de una cifra de 1.098 millones de pesos que se invertían a 4.697 millones de pesos mensuales para la destinación del servicio del SAE en las escuelas. Por otro lado, también tenemos otra noticia que tiene que ver con el Plan Nacional de Evaluación Educativa. Esta noticia salió esta semana por unanimidad del Consejo Federal de Educación, aprobó y lanzó el Plan Nacional de Evaluación Educativa 2021-2022, que incluye las tradicionales pruebas estandarizadas y agrega contenidos para generar información y orientar la toma de decisiones de cara a una nueva metodología de enseñanza y aprendizaje. El ministro de Educación, Nicolás Trota, dijo al respecto: la centralidad del plan radica en generar información integral para adoptar las políticas públicas necesarias que garanticen aprendizajes y fortalezcan la agenda educativa. También fue consultado por las pruebas Aprender y explicó que va a ser uno de los 3 instrumentos que se desplegarán en la educación obligatoria. ¿Cuándo se llevará adelante? Esto se tiene pensado para el nivel primario, la primera quincena de diciembre de este año, y en primaria y en secundaria el año próximo. Además, también anunciaron que sumarán la herramienta Aprender en Casa. Pero a raíz de esta noticia, CETERA, frente a esta decisión, ha emitido un fuerte pronunciamiento en contra, ¿sí?, de estos instrumentos de evaluación, donde expresan que la evaluación educativa tiene que ser planificada y definida con un horizonte de soberanía pedagógica. También critican los operativos Aprender, bastante criticados también en su momento cuando se aplicaron en la época del macrismo, sí, y bueno, expresan que los mismos carecen de metodología y pedagogía y que excluyen a la docencia en el proceso de construcción y aplicación de los dispositivos. También cabe decir que esto sería una gran oportunidad para construir democráticamente un plan nacional de evaluación que recupere los lineamientos expresados en la Ley de Educación Nacional 26.206,
y también lo expresado en las paritarias docentes nacionales, que tenga como principal actor a la docencia como protagonista y productora de conocimientos, y que no sean solamente meros aplicadores o ejecutores de estas pruebas tecnócratas que armadas desde el extranjero para una logística empresarial, mercantilista de la educación. Así que vamos a estar atentos a ver lo que sucede con esta implementación del plan de evaluación que tiene previsto el gobierno. Hay que decir que tuvo unanimidad de las 23 provincias y Capital Federal del Consejo Federal de Educación, y que también tiene un amplio apoyo de los grandes medios masivos de comunicación. Hay que ver también qué se esconde y qué intereses hay detrás de estos instrumentos de implementación para la aplicación de estas medidas, ¿no? También vamos a hablar de las vacunas. Ustedes hoy hablaban del ingreso de las vacunas y las cantidades de vacunas que están por ingresar al país. En este sentido, el ministro bonaerense Daniel Goyan, este último fin de semana, brindó una nota en un medio nacional y señaló que es inminente la autorización de más vacunas para uso pediátrico. Aclaró que esa población será la prioridad, apenas puedan comenzar a inocularse. Y estimó que para la primavera el país estará con un nivel de inmunización altísimo. Además habló del reclamo de padres y madres de niños y niñas con comorbilidades y señaló que además de la vacuna de Pfizer, que en programas anteriores habíamos mencionado que es una de las que tiene los componentes aprobados para la comunidad pediátrica, Sinopharm, las vacunas de Sinopharm, está próxima a sacar la autorización para ser aplicada en menores de 3 a 18 años. Lo mismo ocurrirá con las vacunas producidas por el laboratorio Moderna. Hay que recordar que en esta semana vienen las 10 millones de vacunas de Sinopharm que están destinadas para este fin y que el lunes se firmó el contrato con el laboratorio Moderna. Así que en ese sentido las negociaciones están avanzadas y la prioridad es poder inocular a la comunidad pediátrica. Y por último, recién hablaba Walter de la paritaria de estatales, voy a hablar de la paritaria provincial docente. Sí. Se logró un adelantamiento de la reapertura de paritarias en agosto y además se obtuvo adelantar 8 puntos porcentuales que correspondían al mes de septiembre para agosto, para sumar a los 7.9 puntos que se van a percibir con el sueldo de agosto, se suman ahora el adelantamiento de 8 puntos más para cobrar en agosto. Así al 30% de aumento, ganándole por unos puntos a la inflación. Y después queda para septiembre el 5.2% pendientes. Recordemos que en la paritaria de febrero se había estipulado que en marzo se cobraba un 15.1% de aumento, en julio era el 7.9% y en septiembre el 13.2%. Así que se estaría adelantando 8 puntos para poder ganarle en unos puntos a la inflación. Y bueno, la promesa de la reapertura de paritarias en agosto. Sí, yo le quiero explicar al chino que afloje con la etiquetadora, pero bueno, no se vuelva cómplice, claro, no, es una cosa de loco. Y me reía cuando hablaba de la copa de leche. Yo cuando era chico, mamá me daba una bolsita, un pedacito del chocolate Dolca, ¿se acuerdan? Sí. Sí. Porque no me gustaba la leche sola, caté el tipo, ¿viste? Bueno, le ponía ese pedacito y tomaba el chocolate. Me hiciste acordar, me pusiste un grato recuerdo de la copa de leche en la primaria. Y el otro, que por fin para las primaveras vamos a poder salir
hacer un picnic el 21 de septiembre, ahí en Ojalá. Parque Pereira, o en Estancia Chica, o en el country, o acá en el bosque, y escuchar un poquito de música y hacernos una juntada organizada, por supuesto. Pero celebremos la vida, sí, es fundamental. Es un gran avance que tengan en cuenta que empezaron con el plan de vacunación, a anotarse en diciembre, en enero a vacunar, y estamos pensando que para septiembre ya tendríamos a la población pediátrica con vacunas. Y eso que, bueno, a pesar de todas las contras y de todos los palos y de todas las cosas que habla la oposición, podemos llegar a pensar en un fin de año con un alto porcentaje de inmunización de rebaño, ¿no? Vamos, qué lindo. Hay algunos salvajes que van y le cabecean al COVID, ¿viste? Con doble vacuna y todo. Van y lo cabecean al COVID de testarudo, pero bueno, igual después zafan, ¿viste? Pero resisten. Resisten. Bueno, sí, qué buena. Todas buenas noticias diste hoy, Nadia. Buenísimo, sí. Nadia. Bueno, muchas gracias, Nadia. Te esperamos entonces el próximo jueves. Bueno, vamos a presentar a nuestra entrevista. Primero, Roxana, si te parece, y después mandamos placa, dale. Hoy tenemos el gusto enorme de entrevistar y de compartir el programa con la compañera Silvia Vilta, actual directora de Educación de Jóvenes y Adultos Mayores de la provincia de Buenos Aires, de la Dirección General de Cultura y Educación. Es el segundo periodo que Silvia está en la dirección de modalidad, ya había sido directora durante el año 2013 y 2015. Silvia es docente, ha sido directora, ha ocupado distintos cargos de responsabilidad tanto en provincia de Buenos Aires como en educación en Nación y en desarrollo social, siempre ocupándose de la educación de jóvenes y adultos. Fue coordinadora del programa Argentina Trabaja, Enseña y Aprende, que es el que le dio origen al Plan FINE, junto con la queridísima compañera Mari Sánchez. Es coautora del libro Didáctica y Pedagogía de la Educación de Jóvenes y Adultos, una memoria del Plan FINES, y en alguna de sus entrevistas, de muchas de las entrevistas que la hemos escuchado a Silvia, ella siempre recalca la importancia de la modalidad como un reflejo de la realidad de vulneración que vive nuestra República Argentina. Olvidé decir también que además es una de las coordinadoras de la Comisión de Educación del Instituto Patria. Le agradecemos, antes de pasar a la placa, a la cantidad de... Tengo un lío de perros, voy a blanquear. Pero déjalo. Esta es la nueva normalidad, como tenemos que hacer desde nuestras casas. Exactamente. Déjalo. Vamos a blanquear la situación. Mis perras han encontrado una pantufla fuera de lugar. Entonces hay así como una disputa por la pantufla, que es un bien que está igualmente distribuido, porque hay dos, pero ellas se están peleando por una. Le agradecemos muchísimo a Silvia. Grabamos la entrevista porque sabemos que está muy ocupada y por eso no ha podido estar hoy en el vivo, pero le agradecemos mucho a Silvia haber compartido con nosotros. Placa y la escuchamos. Momento de entrevista en Diálogos Compañeros. Bueno, Silvia, muy buenas tardes, muy bienvenida aquí a Diálogos Compañeros. Sabemos que estás de viaje, por eso te vemos ahí movilizada, pero bueno, un placer que hayas aceptado esta entrevista y pero muy bienvenida. Hola Alicia, buenas noches. Gracias a vos y a los compañeros que me han hecho llegar esta invitación. Sí, volviendo del distrito de Ensenada, materiales para nuestros estudiantes del nivel primario, así que un día de gran alegría para nuestra modalidad. Bueno, buenísimo. Entonces has estado acá muy cerquita de nosotros que estamos transmitiendo desde La Plata, a pesar de que la radio Germán Abdala es una radio de Capital.
pero bueno, tiene tiene que ver con nuestra militancia sobre la comunicación popular y habilitar por ahí otras voces también en el éter que vayan como poniendo otras palabras frente a las cosas que pasan, ¿no? Para contarte un poquito de nuestro programa. Silvia, queríamos comentarte un poco qué pasó con la modalidad de jóvenes y adultos ahora en pandemia. ¿Cómo se fue trabajando en la virtualidad? ¿Cómo se organizaron los centros de educación primaria, los CENS, el plan FINES? ¿Qué diagnóstico haces vos bueno, de estos 2 años van a ser ya, ¿no? Desarrollados en este marco. Bueno, Alicia, hay un trabajo inmenso que siempre lo contamos, siempre nos estuvo llegando, sobre todo en estos tiempos en los que no teníamos posibilidad de trasladarnos a los distritos. Ahora hace varios días ya que estamos recorriendo la provincia y pudimos terminar de constatar que efectivamente hay un inmenso trabajo, no solamente de los docentes, de las docentes de adultos, sino de todos los niveles y todas las modalidades, pero bueno, para nosotros particularmente es un orgullo poder contar que nuestras maestras, nuestros maestros estuvieron ahí siempre, no solamente con las tareas propias de las propuestas curriculares, sino con toda una tarea y un trabajo de acompañamiento, de escucha, de contención, que es una palabra que podría parecer ajena a lo educativo, pero en escenarios y en escenas como las que estamos atravesando, que cada maestra, cada maestro pueda estar ahí, que un estudiante pueda encontrar en su docente a alguien que ayuda, que acompaña en momentos tan difíciles, y bueno, es un verdadero hecho educativo, un verdadero hecho pedagógico. Entonces, estuvimos encontrándonos, sobre todo en estas semanas, con el nivel primario, un nivel con el que venimos planteándonos una agenda de trabajo muy programada, muy sistemática, muy sistémica también, a partir de la presentación de materiales para acompañar la tarea docente, un soporte en papel, en formato papel, para que llegue a cada uno de nuestros estudiantes de la modalidad y que venga a acompañar y a complementar toda la tarea docente que, bueno, se está llevando adelante en la no presencialidad a través de la entrega de materiales en postas educativas. Las maestras, los maestros han definido lugares en los barrios en los que hacen llegar los materiales, los estudiantes los retiran, después hacen una entrega, los docentes corrigen y realizan una devolución. Esta tarea se está realizando en toda nuestra modalidad con una gran sistematicidad, ¿no? Con una gran tarea de presencia permanente, más allá de lo que muchos quisieron instalar, de decir no hay clases, vos lo habrás escuchado, bueno, nuestros oyentes, tus oyentes, esto de decir, bueno, se paró la educación, los padres, los chicos quieren estudiar y bueno, hay enseñanza en otros modelos, con otras presencialidades, con otras presencias. Claro, pero esta idea de que se cerró la escuela es una idea que nosotros venimos como combatiendo, ¿no? En todo caso, la escuela se ha acercado de otra, como vos decís, con otros formatos a la gente, pero escuela hubo, ¿no? Oportunidad educativa para todos nunca terminó. Nunca se clausuró, el proceso de enseñar y de aprender nunca estuvo clausurado. Llama la atención que sean quienes más trabajaron en contra de la educación pública y de los docentes, sean quienes lo digan, ¿no? Quienes instalen este discurso y quienes traten de crear sentido. Es una militancia que realizan, la de crear sentidos. Tratan de instalar en la sociedad estos sentidos que pretenden llevar a confrontar a los docentes con las comunidades,
a los docentes entre sí. Bueno, es este discurso confrontativo siempre y de erosión de la educación pública y de sus trabajadoras y sus trabajadores. Pero mira, ayer, por ejemplo, llegamos al distrito de Hurlingham y cuando entramos a la escuela íbamos a hacer la entrega de estos cuadernillos para nuestros estudiantes y ahí estaban las maestras preparando el escenario, mostrando los videos en los que recopilaron todas las experiencias de las transmisiones a través del Zoom que fueron realizando, enseñando, el Classroom, los mails, las videollamadas, los videitos con contenidos y piezas, verdaderas piezas didáctico-pedagógicas que fueron entregando a los estudiantes. Hay mucha innovación. Bueno, vos sos una especialista en esto y sabés que es un momento que nos va a dejar mucho, que nos va a mostrar cómo se ha renovado la forma de enseñar. Ahí realmente cuando nos vamos acercando y escuchamos y nos cuentan qué piensan, cómo recrean lo que antes era una clase con un pizarrón, con una tiza, con un grupo presente. Bueno, se han recreado mucho las formas de enseñar y es un gran aprendizaje que lo vamos a tener que tomar para renovar propuestas curriculares, bueno, en fin, para poder dinamizar lo que se viene, porque se ha trabajado inmensamente, bastante invisibilizado y nos interesa eso, ¿no? Nos interesa mostrarlo, nos interesa contarlo, nos interesa ponerlo en la agenda. Hay que poner en la agenda todo lo que educativamente se hizo en este tiempo. Sí, sí. Silvia, vos fuiste maestra, fuiste directora, tenés como mucho territorio en educación, trabajaste un poco en eso que nosotros consideramos una revolución de la educación secundaria, como fue el Plan Fines con Mari. Desde esa experiencia que vos tuviste en el momento que se crea el plan, durante el gobierno de Cristina, hasta ahora, macrismo mediante, ¿cómo ves la situación de la educación de jóvenes y adultos en este momento? Es una situación difícil porque estos modelos no presenciales para los jóvenes y adultos no resultan siempre amigables. Es más, ni para nuestra generación, que quizás con haber tenido otras posibilidades de acceso a oportunidades educativas nos cuesta, mucho más complejo es para un joven o un adulto que no pudo transitar otras experiencias educativas y escolares y se tiene que enfrentar a la virtualidad y a la educación remota. Ese es un límite primero en términos simbólicos. Hay límites también que tienen que ver con el acceso a la conectividad, que es otro problema, y el acceso a dispositivos. Creo que desde la modalidad y desde la educación en general pudimos rápidamente como hacernos una readecuación a los nuevos tiempos y pensar, bueno, ahora qué hacemos con esto, no podemos estar acompañando, escuchando, partir de esas singularidades, que es lo que es central para no tener una educación de tipo bancaria, que claro, es uno de los riesgos que podemos correr en modelos como este, ¿no? ¿Cómo vos podés, desde esa concepción tan fuerte que es decir, bueno, no queremos una educación de tipo bancaria, no queremos depositar, ¿cómo trabajás para que hoy, teniendo esa imposibilidad de estar cerca, de estar en el uno a uno, no caer? Es uno de los riesgos. Entonces, son momentos complejos para nuestros estudiantes, son momentos complejos para quienes educan y enseñan también porque, bueno, son esas dificultades las que hay que ir sorteando y creo que lo estamos haciendo, sí, que seguramente queda mucho por revisar, por mejorar. Lo que nos están contando en estos encuentros con las educadoras y los educadores es que se ven a la modalidad mucho mejor en relación al año pasado, que el año pasado bien había sido... Claro, que había sido muy difícil, que había sido como un preparatorio, como una previa, que ya hoy hay errores que no se cometen, que hay muchas mejoras en las formas de encarar las clases, muchas mejoras en los tiempos de convocatoria a la conectividad o al trabajo remoto, es decir, hay también una mejora en la forma de planificar, de presentar las propuestas, hay más articulaciones entre docentes, quizás
lo que antes se trabajaba más fragmentadamente, hoy hay planificaciones de manera más conjunta. Es decir, que la experiencia del año pasado ayudó a mejorar mucho lo de este año, porque se miró, se evaluó, se replanificó, se readecuó lo que se venía haciendo, entonces hay una superación. Las dificultades siguen existiendo, no podemos desconocerlas porque si no, no haríamos lo que es para la educación central, que es trabajar el conflicto, ¿sí? El conflicto en todos sus sentidos, el conflicto relacional, el conflicto edilicio, el conflicto epistemológico, el conflicto didáctico, y a partir de eso aprender. Claro. Y una cuestión que por ahí o por lo menos uno revisando algunos números, es un poco preocupante, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, si tomamos algunos informes de la UNESCO del 2018, de encuesta permanente de hogares del 2019, ya se venía detectando un número importante de jóvenes que no estaban pudiendo hacer la trayectoria de la escuela secundaria en la edad que se espera, iban empezando a tener sobreedad y por lo tanto, consecuentemente, abandonando la escuela secundaria. Que eso es un poco efecto de la falta de políticas de inclusión que tuvo el gobierno de Vidal, ¿no? Y por otro lado, también sabemos que hay muchos chicos entre 16 y 18 años, sobre todo en estos últimos años, que han tenido dificultad en seguir, sobre todo este año y el año pasado, en seguir con su escuela secundaria común. Entonces, nosotros vamos viendo que un poco por la crisis económica generada más la pandemia, va a haber todo un conjunto de chicos y chicas, de adultos jóvenes, por decirlo así, que van a ser estudiantes de nuestra modalidad, digo, más tarde o más temprano. ¿Cómo ves vos esta situación? ¿Cómo tendríamos que prepararnos para que estos chicos y chicas no queden excluidos de la educación? Es un territorio interesante el que estás planteando como el debate, es una preocupación. Puedo decirte y decirles que las compañeras y los compañeros de la dirección de secundaria se están ocupando del tema, que es una temática considerar esto, ¿no? De la gran preocupación que tenemos y el interés que nuestra modalidad no tenga que poblarse de esas chicas y de esos chicos que no pudieron completar el nivel secundario. Siempre lo decimos. El plan, por ejemplo, el plan Fines, que es uno de los lugares a donde parece ser el destino inevitable, tiene un marco normativo en la Ley Nacional de Educación, en la ley provincial, tiene que poder saldar y reparar esa deuda histórica que hay con quienes no pudieron completar el nivel, pero las pibas y los pibes tienen que estar en la escuela secundaria y su destino no tiene que ser ni un plan Fines ni una escuela de adultos. Ojalá podamos avanzar como sociedad, como Estado, con políticas, para que en un futuro las escuelas de la modalidad sirvan para la educación permanente, ¿no? Para ese concepto de lo que significa mantener una educación permanente, pero no tener que recurrir para completar un nivel. Falta mucho para eso, pero es interesante y necesario lo que vos estás planteando, parar la caída, ¿no? En un momento, Daniel Arroyo había planteado este concepto de decir, bueno, hay que parar la caída. Cuando este gobierno asume, veníamos en una caída estrepitosa y lo primero que hubo que hacer fue parar esa caída. Entonces eso es como un puntapié inicial, decir, bueno, paremos. Cristina estuvo hace poco, la vicepresidenta, anunciando, bueno, la puesta en vigencia a través del plan Conectar con la entrega de las NEU, eso es central, eso es un respaldo, es una política que va a concurrir a atender esta problemática. Es con política, es con mucha política y con mucha inclusión y con mucha restitución de derechos. Es la única forma de parar esta caída de los pibes en modalidades que terminen siendo políticas reparatorias, ¿no? Entonces ahí hay mucho trabajo por hacer. Claro, sí. Pero bueno, uno tiene como la expectativa de que teniendo un Estado presente, tenemos la posibilidad de, me gusta mucho esto que vos decís, de parar esa caída,
aún sabiendo que en algunos casos, y sobre todo para aquellos chicos y chicas que entre el 2015 y el 2019 no tuvieron muchas políticas que los incentivaran para quedarse en la escuela, ya es un grupo sobre el cual vamos a tener que pensar algunas políticas para restituir su derecho a la educación. Sí, sí, claro, sí. Bueno, lo que estamos viendo es esto, que se están reactivando y se están poniendo en marcha muchas iniciativas. Está el egresar también, que bueno, que contempla no solamente las tutorías, sino también el otorgamiento de becas para poder hacerlo. Una serie de políticas que van a venir a respaldar todo esto que estamos en proceso de atender y de evitar que, como decía vos, bueno, se lleguen ya a tener simplemente que dar una respuesta que no es la que más justa. Claro. Y contanos un poco, Silvia, cómo surgen estos círculos de cultura que ustedes están trabajando con los docentes creo que tengo entendido que son con los docentes de primaria, de adultos, y que, bueno, habilitan estos círculos de diálogo, que no solamente son una política de fortalecimiento y de capacitación docente, sino que por las cosas que uno escucha de compañeros y compañeras, significaron la posibilidad de encontrarse con un montón de colegas que por ahí no tenían oportunidad de dialogar entre ellos, como que realmente hay una política de distribución de la palabra, me parece, en esos círculos de cultura, que es muy interesante. Contanos un poquito cómo surge y cómo están con eso. Sí, nos paramos las huellas de Freire pensando en estos 100 años de su nacimiento que se van a cumplir dentro de poco, en la relectura de su pedagogía de la esperanza, tan necesaria en estos tiempos, y a partir de ahí vimos la necesidad de hacer un recorte, porque son momentos en los que la situación en la que nos encontramos te lleva a querer generar cosas, y hay que poder hacer un recorte y una delineación de una política que termine siendo realmente de impacto en momentos como los que transitamos, en el que el encontrarse es difícil. Entonces pensamos para el nivel primario en esta propuesta de los círculos de la pedagogía de la esperanza que se balsan en los círculos de la cultura, y para el nivel secundario en los círculos dialógicos entre los docentes, tanto para los CES como para el plan FIDES. Entonces, para los dos niveles, esta convocatoria a la generación de estos círculos en los que se pueda encontrarse con el otro, encontrarse con las prácticas propias y con las prácticas de los demás, poder revisarlas, poder revisitarlas, redefinirlas y enriquecerlas, y que todo ese trabajo pueda nutrir la mirada sobre lo curricular. En el caso de la primaria, revisar la propuesta vigente, y en el caso de la secundaria, construirla, porque nosotros tenemos una resolución del año 95, totalmente fuera de época, totalmente fuera de momento histórico. Totalmente. Entonces, es una buena oportunidad esta de decir, bueno, a través de los círculos encontrarnos, planificar, conceptualizar, poner la didáctica en estado público, poner la pedagogía en estado público, y a partir de eso hacer lo que los docentes tenemos que hacer, que es poder incidir, y el Estado poder conducir un proceso de construcción de un diseño curricular, ¿no? Entonces, ahí nos parece que todo eso se puede poner en diálogo. Los círculos en primaria, los círculos en secundaria, el Estado conduciendo un proceso de construcción curricular, y el territorio elevando lo que está realizando, ¿no? Llevando y poniendo para que todo eso sea insumo, ¿sí? Una tarea con la que, sabés, nos va a apasionar contarte entre nosotros, porque sabemos que la pedagogía territorial, la pedagogía comunitaria y toda esta construcción que vos venís realizando es parte de lo que pretendemos en estos años, poder decir, bueno, una época tan difícil, algo bueno tiene que resultar, y algo bueno tiene que surgir, y tiene que terminar de amalgamarse, y seguramente Ay, se nos
Cortó, ahí volvió. Se nos cortó un ratito. Una última pregunta, Silvia, si podés hacer tu viaje y tu retorno tranquila. ¿Cómo ves que, digamos, un poco tomando la experiencia, ¿no?, de los círculos que estuvieron trabajando tanto con la gente de los CEA, de los CENS, de FINES, qué necesidades formativas aparecen en el territorio? ¿Qué cuestiones a los docentes, a las docentes les parece interesante para poder formarse dentro de la educación de adultos? Porque, bueno, sabemos que a veces uno, en los planes de estudio, la cuestión de sobre todo yo veo los de escuela secundaria, que es lo que más conozco, no aparece mucho el tema de adultos, ¿no? Aparece la problemática de las juventudes, pero no de los adultos. Entonces, ¿qué demandas vemos ustedes han detectado algunas demandas de formación de los docentes en el territorio? ¿Qué nos podés contar? Hay mucho producido y trabajado en relación a aspectos más pedagógicos, sociológicos, por decirlo de alguna manera, Alicia, y una necesidad de poder tener más aproximación a las didácticas específicas, porque sobre eso hay como menos trabajado, menos explorado, menos producido. Entonces ese es un tema central, el de las didácticas específicas para la modalidad. Y otro de los temas que, bueno, es propio de este tiempo y que surge es esta capacitación y esta formación para trabajar con estos nuevos modelos de no presencialidad. Ese es otro de los temas que vamos viendo que surge como uno de los requerimientos de formación, de capacitación. Claro. Y fíjate que es una deuda que inclusive desde la investigación en las didácticas especiales, que hay un montón de investigación, no hay sobre el trabajo con adultos, hay sobre la alfabetización inicial. Claro. Así es. Hay que meterse de lleno en eso. Hay que meterse de lleno en eso. Muy bien. Bueno, Silvia, te agradecemos un montón la entrevista. Teníamos ganas de hacerla hace un tiempo, pero bueno, este año empezamos con una secuencia de programas quincenales, se nos retrasó un poco, pero bueno, te agradecemos muchísimo, muchísimo. Sabemos que, bueno, que tuviste una jornada larga hoy, pero gracias por estar con nosotros. Y bueno, en algún otro momento seguramente nos encontraremos para conversar sobre alguna otra cuestión. Así es. Gracias, Alicia, por esta invitación. Un placer poder tener con vos este intercambio de pensamientos y esta unidad de concepción, diríamos, esta unidad de concepción que es central. Así que un gran abrazo. Perfecto. Un abrazo, Silvia. Gracias. Me encantó. Muy buena nota. Felicitaciones. Muy buena nota. Me hubiese gustado un mano a mano en vivo, ¿no? En el mismo ámbito. Sí, porque es picante, tiene muy en claro cuestiones además porque ya al fin estuvo toda una operación en contra desde los generadores de contenido, como que era regalar el título. Y no es así, y me parece que toda esta política de inclusión con jóvenes adultos mayores y fines, me parece excelente en esta etapa donde también la gente hace su recorrido con la educación. No esa cosa tan abstracta. Sí, 6 años de primaria, 7 años de la primaria, 6 de la secundaria, ¿viste? También la gente se ha tomado su tiempo, va y viene con el tema del estudio, a veces lo hace por una cuestión laboral. Bueno, nada, me pareció muy piola. La otra opción es hacer una charla con ella. Sí, la verdad que nosotros en realidad habíamos conversado con ella la posibilidad del vivo. A veces nos pasa con las personas que tienen responsabilidades como claro. Silvia, que tienen responsabilidades en los ministerios, que te dicen, mira, fíjate, la grabamos tal día que te puedo asegurar y no comprometerme un día y horario, porque bueno, nunca sabemos los imponderables de este sistema. No, por supuesto. Qué es lo que pasa, pero me encantó una cuestión que hace a la comprensión que tiene Silvia de lo que es la modalidad de jóvenes y adultos, porque cualquiera podría remar para su quinta, sin embargo ella tiene muy claro
que el lugar de los jóvenes es la escuela secundaria, que todos los pibes en determinada edad tienen el derecho a estar todos en el mismo lugar y que en todo caso, bueno, sabemos que el plan Fines, que toda la modalidad tiene mucho que ver con lo remedial, pero me pareció muy interesante que llega, bueno, ojalá llegue el momento en el que podamos pensar la educación permanente para otras cosas y no para remediar lo que los chicos y chicas no pudieron hacer en su momento, ¿no? Me pareció una definición política generosa desde el lugar que ocupa ella como directora de la modalidad, que podría haber remado de otra manera, me parece que... No, mira su propuesta. Y yo solamente quiero agregar un par de datos de investigación sobre la situación de jóvenes y adultos, que tiene que ver un poco con la brecha de acceso y terminalidad de los estudios secundarios, analizando algunos datos de la última onda de la encuesta permanente de hogares del INDEC del año 2019, y ahí se observaba que solo el 32,8% de quienes habían ingresado a la escuela secundaria la terminaban en el tiempo previsto. Y ese porcentaje en los sectores más empobrecidos era del 13,1%, y de los sectores más empobrecidos solo el 13,1% terminaba la escuela secundaria. O sea que nosotros estamos pensando que dentro de unos años el 35,7% de los varones y el 31,8% de las mujeres, según esos datos del 2018, abandonaron sus estudios secundarios. Entonces es mortal lo que ha pasado, claro. Es mortal lo que ha dejado el macrismo. Y no es que uno, me preparo para esto alegremente, nos preparamos dolorosamente para tratar de restituir el derecho a la educación a esos pibes. Desafortunadamente es así. Totalmente. Pero como todo tiene un porqué, porque, viste, nos tenemos que retrotraer un montón de años atrás, donde la Argentina, yo le llamo la Belle Époque, ¿no? Donde sí. Mi papá con su trabajo le alcanzaba para mantener su familia y tenía su horario de descanso, todo se trastocó a partir del golpe militar, empezó a disgregarse la familia, la mujer salía a trabajar, los chicos ya se descontroló todo, y bueno, los que pudimos vivir la Belle Époque, donde no teníamos grandes ambiciones, pero sí sabíamos que había que ir a la escuela, que había que terminar la secundaria, porque era la herramienta que nos permitía. Nuestros padres nos dejaban la secundaria como el valor más importante de ese momento. Sí, el valor más importante de ese momento. Los técnicos directamente tenían oficio. Sí, estaban las maestras nacionales, que después hacían 1 o 2 años. Bueno, quiero decir con esto, es lo que nos toca. Y bueno que tengamos políticas y que tengamos funcionarias y compañeras que entiendan de esto como vos y todo el equipo del colectivo de Patria Compañera, que podamos entender esto y hacerlo carne en la gente para que cada vez se incorporen más. Creo que el fin de ustedes ya directamente es una escuela, y como por la cantidad aflojen, pero me parece que están las políticas para que, yo te comento, en el ámbito del Estado Nacional, en el sistema del empleo público, una de las formas de ascender es con estudios. Claro. Como no hay carrera, claro. Vos subís, cada 3 años te van dando un grado en la letra que tenés. Pero ¿y qué pasa si vos querés ascender? El estudio. Claro. Secundario, terciario, universitario, posgrado. Exactamente. La herramienta es brillante, así que, bueno, alentamos desde acá, desde Diálogos Compañeros, desde Patria Compañera, a que sigamos, la gente le ha caído muy bien la nota, porque lo vimos en los comentarios, así que felicitaciones, me cayó muy bien, me gustó mucho, me gustaría conocerlo, obviamente, a la compañera. Ya vamos a invitar al vivo a Silvia. Al vivo. Bueno, ¿placa varieté, Roxana? ¿Cómo no? Bueno.
Bueno, compañeras, compañeros, hoy nos vamos a ir de una forma muy especial. Algunos dirán, ¿qué le pasa a los compañeros de Patria Compañera que siempre tienen como alguna cosa, algún video, algo así como reflexivo para el final? Esta vez queremos celebrar con compañeros y compañeras el haber ganado la Copa América, el haber ganado la Copa América en Brasil. Queremos... Y haber producido el proceso vacunatorio más grande de la historia de Brasil. Exactamente, tal cual. En una tarde-noche. Con el proceso vacunatorio de Brasil desde el Maracaná, y queremos unirnos al grito de gol, que es el grito de mucha gente. Fíjense que en este video vamos a entender por qué decimos que es un grito colectivo. De Paul juega la pelota hacia arriba, el pelotazo venía para Di María y nace el primero, dame gol, Fideo, dame gol, dame gol, dame gol, dame gol, dame gol, 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 gol. Nacional y popular de nuestro bendito país, gol argentino, pelotazo largo para Angelito Di María, extendió las alas y voló el rosarino, y ante la salida del arquero la puso por arriba del cuerpo del uno y la mandó a chapar con la red. Oíd mortales, el grito sagrado, que es el grito de todos los tiempos, bien argento. Hoy es grito de gol frente a Brasil en la final, pero bien puede ser un grito de de San Martín, Belgrano o de Güemes en las épicas batallas. Es el grito desesperado de Favaloro pidiendo por más presupuesto. Es el grito desafiante del Che Guevara para despertar a los oprimidos. Es el grito de Alcorta. Es el grito de las madres de Plaza de Mayo pidiendo por sus hijos. Es el grito provocador de Diego frente a la Cámara de los Yanquis. Pero también es el grito potente de los maestros solicitando reivindicaciones. Es el grito desesperado de las enfermeras implorando por ayuda, de la sociedad en pandemia. Oíd mortales este grito sagrado que provoca que cada argentino lleve en sus oídos la música más maravillosa, que son los acordes de un grito de gol, de un pueblo unido que jamás será vencido y que sigue jurando por estos golores, con gloria vivir y con gloria morir. Lo hizo Angelito Di María. Volamos todos al cielo con vos. 22 digo del primer tiempo. Argentina 1, Brasil ninguno en la final de la Copa América. ¡Qué emoción! Bueno, muchas gracias al compañero Pablo Ladaga por una transmisión que nos emocionó ese día y nos emociona cada vez que la escuchamos. Así que bueno, queríamos terminar así reviviendo esta emoción y bueno, y emocionándonos por muchas cosas más, porque están pasando muchas cosas buenas en nuestro país. Bueno, nos vemos el jueves que viene. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Este programa fue una producción de Patria Compañera. Nos pueden ver en la semana en nuestras redes sociales y en las de la radio Germán Abdala de AT Capital. Nos encontramos el próximo jueves a las 10.